La caída de Israel. En esta etapa se relata el hecho de que la nación de Israel, el instrumento que debía llevar la luz a las naciones, sufrió una caída. Esta caída le resultó a la humanidad, un retraso en su proceso de restauración. Veamos cómo aconteció este evento. Durante los años de paz, el rey Shelomo decidió seguir los consejos de sus esposas de origen pagano, que por cierto eran uniones ilícitas según la Torá, para incursionarse en las costumbres del mundo pagano que lo circundaba, hasta el punto de llegar a adorar a otros dioses. Veamos el versículo que relata el pecado del rey Shelomo. Primera de Reyes 11, 4 al 6. En su edad avanzada, sus esposas hicieron que el corazón de Shelomo se desviara tras otras deidades, y no fue tan íntegramente devoto a Yahweh su Elohim como lo había sido su padre David. Shelomo siguió a Ashtoret, o Astarte, la deidad de los sidonios, y a Milcom, o Moloch, ídolo detestable de los amonitas. Shelomo hizo lo que desagradaba a Yahweh y no permaneció leal a Yahweh como su padre David. Como resultado del pecado del rey Shelomo, el reino de Israel sufrió las consecuencias del mismo. Veamos en qué consistió este castigo. Primera de Reyes 11, 11 al 13. Entonces Yahweh le dijo a Shelomo: por cuanto eres culpable de esto, no has guardado mi pacto y las leyes que yo te mandé, te arrebataré el reino y se lo entregaré a un servidor tuyo, este era Jeroboam o Jeroboam. Pero por amor a tu padre David, no lo haré en tus días. Lo arrebataré de las manos de tu hijo, este era Rehoboam o Roboam. Sin embargo, no le arrebataré todo el reino. Le daré a tu hijo una tribu, por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, que yo he elegido. Para comprender el porqué de este castigo, es necesario recordar la forma en la cual se llevó a cabo el pacto que hizo el Eterno con Abraham. Analicemos ese pasaje de Génesis 15. Algún tiempo después, vino la palabra de Yahweh a Abraham en una visión. Dijo: no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti. Tu recompensa será muy grande. Lo llevó afuera y le dijo: mira al cielo y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Y añadió: así será tu linaje. Y él dijo: Adonai Yahweh, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Él le respondió: tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un cordero de 3 años, una tórtola y un ave joven. Él le trajo todo esto y los cortó en 2, poniendo cada mitad frente a la otra, pero no cortó el ave. Cuando se puso el sol y se hizo muy oscuro, apareció un horno humeante, y una antorcha llameante que pasaba por entre las mitades. En aquel día Yahweh hizo una alianza con Abraham y, para comprender este pasaje es necesario ponerlo bajo el contexto cultural correcto. Veamos. El hecho de partir los animales al momento de celebrar un pacto entre dos personas, era una práctica normal. Los animales se partían por la mitad y las partes se colocaban unas frente a otras. Los que hacían el pacto pasaban entre las dos mitades, simbolizando de esta forma que ambos estaban dispuestos a que les sucediera lo mismo que a los animales si incumplían los términos del pacto. Al pasar por entre las dos mitades de los animales, los contratantes pronunciaban el siguiente juramento: que me suceda lo mismo que a estos animales si no cumplo mis promesas y juramento. Por esta razón, vemos que el Eterno declara en Jeremías 34, 18 lo siguiente: haré que los hombres que traspasaron mi alianza y que no han cumplido las palabras del convenio que hicieron en mi presencia, sean como el becerro que cortaron en 2 partes para pasar en medio de las mitades y... Ahora que ya comprendemos el significado de esta costumbre, podemos comprender la razón por la cual el reino de Israel fue partido en 2. A causa de la transgresión del rey Shelomo, el reino de Israel sufrió las consecuencias previamente dictadas en el pacto entre el Eterno y nuestro padre Abraham. Entonces, regresemos a nuestro diagrama para registrar lo que ya hemos analizado. Primero, tenemos ya diagramado el plan inicial del Eterno, es decir, el establecimiento de su reino en la tierra. Segundo, la caída del ser humano, evento que deja truncado el plan del Eterno. Tercero, el establecimiento del reino de Israel, que cumpliría el rol de instrumento restaurador para el resto de la humanidad, reflejando la luz del Eterno mediante la obediencia a la Torá o instrucción divina. Y ahora, procedamos a diagramar la siguiente etapa: la caída de Israel. Este evento se registra al inicio del 4º milenio.
Bueno, diagramado esto, continuemos con nuestro estudio cronológico de las escrituras. Procedamos a analizar más detenidamente la división del reino de Israel. Veamos el siguiente versículo. Primera de Reyes 11, 31 y 36. Así ha dicho Yahweh el Elohim de Israel. Voy a arrebatarle el reino de las manos a Shelomó, y a ti, Jeroboam, te daré 10 tribus, y, a su hijo, Rehabam, le daré una tribu, para que mi siervo David tenga en él una lámpara delante de mí en Jerusalén, la ciudad que yo me he elegido para establecer mi nombre. Después del tiempo de Shelomó, el reino de Israel se dividió en dos reinos conocidos como las dos casas de Israel. El reino sur llegó a ser conocido como el reino de Yehudá. El reino norte llegó a ser conocido como el reino de Israel o Efraín en honor a su más prominente tribu. Veamos cómo se llevó a cabo la distribución de las 12 tribus de Israel. El reino de Efraín o reino norte, consistía de 10 tribus. Estas son: Reubén, Shimón, Dan, Naftalí, Gad, Asher, Issacar, Zebulún, Menashe y Efraín. Cabe mencionar, que este reino de Efraín, es también conocido en las escrituras como el reino de Israel. Por lo que ambos nombres son usados como sinónimos indistintamente. Y por otro lado, el reino de Yehudá o reino del sur, consistía de 2 tribus. Estas son: Yehudá, Binyamin. Con respecto a la tribu de Leví, sabemos que ésta estaba distribuida entre los 2 reinos ya que había sido apartada para servicio del Eterno y por ende no podía ser contada para Israel. Se puede apreciar en el mapa expuesto, el área identificada con color amarillo, corresponde al territorio asignado al reino de Efraín. Y el área identificada con color morado, al del reino de Yehudá. A pesar de haber sido dividido el reino de Israel, las 2 casas resultantes continuaban con la transgresión del pacto de guardar la Torá del Eterno. Veamos el versículo que relata la continua transgresión a la Torá por parte de las 2 casas de Israel. Jeremías 3, 6 al 10. Yahweh me dijo en los días del rey Usziah: ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel, oh Efraín, yendo a todo monte alto y bajo todo árbol frondoso, y prostituyéndose allí? Yo pensé: después que ella hizo todo esto, volverá a mí. Pero no volvió. Y lo vio su hermana, la desleal Yehudá. Yo noté: como la rebelde Israel, oh Efraín, había cometido adulterio, yo la despedí y le di carta de divorcio. Pero su hermana, la desleal Yehudá, no tuvo temor, ella también fue y se prostituyó. Ciertamente, el país se contaminó por su inmoralidad casual, cuando ella cometió adulterio con la piedra y con el árbol. Y después de todo esto, su hermana, la desleal Yehudá, no volvió a mí con todo su corazón, sino con insinceridad, declara Yahweh.